Hoy en Es la Hora de Opinar con Julieta Ramírez, Damián Cepeda y Gibran Ramírez. Vamos a debatir sobre la elección del Poder Judicial, donde se han detectado por lo menos 20 candidatos presuntamente ligados al crimen organizado. Después viene Bernardo Barranco, con él voy a platicar del legado del Papa Francisco y lo que se espera en su sucesión. Y para finalizar con Adolfo Laborde, analizaremos el posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que detectaron candidatos a jueces presuntamente ligados al crimen organizado, por lo que no deberían participar en la elección judicial. Para hablar de este tema, de lo que está resultando en esta elección, saludo a la mesa de representantes de partidos políticos. En primer lugar, le doy la bienvenida a Julieta Ramírez, de Morena. Buenas Julieta, noches, buenas Leo. noches. Saludos. Damián Cepeda viene en representación del Partido Acción Nacional. Damián, muy buenas noches. Buenas noches, Leo, y a mis compañeros. Y Gibran Ramírez viene en representación de Movimiento Ciudadano, de MC. Gibran, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Te toca comenzar a ti. Damián, ¿cómo ves esto? Pues no que habían cuidado bien el proceso de selección de candidatos. ¿Qué se debe de hacer? En fin, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira, me parece muy delicado que se tengan detectados personas que tienen ligas con el crimen organizado, que tienen la posibilidad y han sido postulados para ser jueces, magistrados, ¿no? En este país, que van a impartir justicia. Imagínate nada más. Creo que viene a confirmar una vez más lo que hemos dicho mucho tiempo. Más allá de si estás de acuerdo o no con el modelo, en lo personal yo he argumentado en contra de esta reforma porque creo que no mejora la justicia, sino que fomenta el control. Debía de haberse cuidado el proceso para que llegaran a ser postuladas puras personas adecuadas, que tuvieran los merecimientos, la capacidad, la calidad moral, ética, de trayectoria y sobre todo, pues lo mínimo, no tener ligas con el crimen. Se dijo una y otra vez, pero insistían en que no, que esa era la solución, que la gente votara. Se les dijo, oye, tienes miles de candidaturas, ¿cómo las vas a filtrar? No importa, rápido, todos vimos, subían nombres, los bajaban y bueno, el resultado es este. Creo que es un resultado que tienen que asumir su responsabilidad. Es responsabilidad directa del gobierno y de Morena, porque son los únicos que impulsaron esta reforma en estos términos y que hicieron oídos sordos a esos señalamientos. Lo dijimos en estas mesas, yo lo dije aquí en esta mesa. ¿Qué garantía tienen? Pidieron información a los centros de inteligencia, a las fiscalías y demás. Y a mí lo más delicado, porque yo entiendo que pueda haber un candidato, un funcionario en algún momento que después se descubre que tiene una liga, con eso es condenable y que los castiguen. Pero aquí se sabía, hay organismos de la sociedad civil que lo señalaron, no ahorita, desde hace muchísimo tiempo, y los postularon. Entonces, yo lo que digo es, oye, esto no puede ser. ¿Qué propongo en términos positivos? Para el futuro que cambie el modelo, pero para el presente que se cancelen los procesos donde están participando personas presuntamente vinculadas con el crimen organizado. No puede haber jueces defensores del crimen organizado en México. Julieta Ramírez, asumir su responsabilidad, les pide Damián Cepeda. ¿Qué opinas al respecto? Recordemos que el proceso por el cual se seleccionaron a los candidatos es un proceso en el que primero intervenía el Senado con las tómbolas, sí, y posteriormente el comité evaluador de cada uno de los poderes era quienes recibían estas propuestas, todos los aspirantes, y quienes finalmente depuraban quienes habían resultado idóneos. Y posterior a eso se pasaba por un proceso de insaculación también. Entonces, de alguna u otra forma, a mí me parece que el hecho de que se haya ventilado esta circunstancia de que hay algunas personas relacionadas al crimen organizado, pues es de alguna manera los motivos por los cuales queremos hacer la reforma al Poder Judicial. Ahora, en primer lugar, estas personas ya ha dicho el propio presidente del Senado, Noroña, que se va a hacer una impugnación con el objetivo de que el Tribunal Electoral determine.
Y que se ventilen estos asuntos a mí me parece también positivo, porque antes, ¿qué pasaba? Mira, llegaba quien llegara, nadie sabía ni quiénes eran, no los conocías, si les ibas y les tocabas la puerta, los jueces nunca en la vida te recibían. Entonces el hecho de que se ventile todo esto permite o corregir o que lleguen a la boleta y la gente no vote por ellos. Ha sido, fíjate, la propia sociedad, la Vox Populi, quienes a través de una plataforma que se está organizando están denunciando qué jueces tienen esto. Y para acabarla, pues son candidatos, no jueces, son candidatos, estos, en su mayoría, que vienen del propio Poder Judicial. Se les permitió participar. Ahora, si hay alguna irregularidad, tú sabes que las leyes son muy rigurosas en cuanto a cómo demuestras todo eso. Y finalmente, acabando el proceso electoral, digamos que si vayan a la boleta, acabando el proceso, todavía se pudiera hacer un juicio para que se vuelva a revisar la idoneidad de esos perfiles. Pero que se sepa, que se conozca y que la gente sepa quién es bueno y malo, perfecto, así pueden saber por quién ir a votar. Una pregunta rápida, si me permites, Gibran. ¿Van a ser públicos los nombres de estos 20 presuntos candidatos presuntamente? Desconozco si se vayan a hacer públicos. Por lo pronto no son públicos, ¿no? O sea, y provienen de una denuncia que está haciendo la propia gente ante el INE. Ok. Pero hoy, hasta hoy, que yo sepa, no son públicos. No son públicos. Gibran Ramírez, ¿cómo ves este asunto? Han sido públicos muchos que han documentado desde la sociedad civil. Ha sido un vocero importante en el tema, Miguel Alfonso Mesa, y tienen ahí una lista. Si lo googlean, ¿sí? ¿En dónde está? Si los googlean, los van a encontrar. Miguel Alfonso Mesa ha estado en muchos medios de comunicación dando la lista y los vínculos que son innegables. Por ejemplo, abogados penalistas que han defendido al Z40 y que han dado entrevistas donde dicen: nosotros no defendemos otro tipo de criminales que no sean narcotraficantes. En ese caso, un personaje que fue candidato suplente de Morena a diputado federal en la suplencia de Sergio Mayer, ¿no? Esos casos están documentados, muy puntualmente se exhiben ahí, y hay otros casos que demuestran la incongruencia que se tiene en las conferencias matutinas de prensa. Por una parte, la presidenta dijo hoy que no se tiene prueba fehaciente de que haya personas vinculadas con el narcotráfico. Por otra parte, en las mañaneras del sexenio pasado, pero también de este, se ha señalado a algunos jueces por vínculos con el narcotráfico, por haber liberado, por ejemplo, a El Fantasma, uno de los operadores del Chapo, o presunto, protección al Güero Palma, que se le adjudica a otro juez, o en Chihuahua, que en agosto de 2023 Rodríguez Bucio señaló también en uno de estos ejercicios de comunicación a esos jueces. Esto sin contar los que están también implicados en otro tipo de delitos, ¿no? Que han sido señalados por familiares de víctimas. Entonces yo creo que esto está saliendo mal y se está respondiendo también de muy mala manera. Desde la conferencia de prensa ayer, diciendo la presidenta que iba a pedir que les revocaran el registro ante el tribunal. O sea, ante el tribunal puede pedir revocación de candidaturas, y hoy negando eso que ya se ha aceptado desde el Senado. Damián Cepeda. Fíjate que yo sí de verdad invito a que no se minimice. Invito a la presidenta de la República, al presidente del Senado y a todos los legisladores y todos los actores políticos. No es un asunto de se nos fueron unos cuantos. Estamos hablando de defensores legales del crimen organizado que aspiran a ser juzgadores, impartidores de justicia. Imagínense nada más, vivimos en México, en donde estamos en una crisis de dominio territorial del crimen organizado, que nos tiene en una ola de violencia, la peor en la historia del país, con más de 200,000 asesinatos en el último sexenio. En ese contexto, le estás dando juzgados de distrito y magistraturas a los criminales. Invitemos a pensar en la elección. ¿De veras creen que va a ser una elección justa? No debería de ser una elección, pero ¿creen que alguien le puede competir al crimen organizado en un terreno? ¿Están en riesgo o no las personas que están compitiendo con esas personas? Es que es impensable. Nunca se debió haber permitido. Esa es la responsabilidad que yo exijo. Es que no.
Uno, deberían de parar el proceso, Leo. Parar porque Claro, esos de esos o sea, juzgados. en esos. Sin duda. Ok. No puede ser toda la posi- elección, digamos. Ojalá, pero no. No, bueno. Estoy planteando algo sensato. Sí. Si hay 20, y ya no es un dicho de una organización, ya lo dijo En el esos presidente lugares, del en Senado esos 20 y la presidenta también. Sí. Claro, ¿por qué? ¿Por qué el Estado mexicano le va a abrir la menor posibilidad al crimen a sabiendas de que tienen vínculos con el crimen organizado? No es correcto, perdón, pero es indefendible. Entonces yo sí invitaría a que mejor veamos la manera de resolver esto para evitar que se dé la posibilidad de que los ciudadanos sean juzgados por narcotraficantes. Por la abogada del Chapo. Así, porque son los abogados de las personas más famosas de este país que han generado más violencia. Yo, con todo respeto, pero no estoy de acuerdo. Y por último, no son los candidatos de los comités. Quien tiene la responsabilidad de postular es el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y no eran los candidatos del Poder Judicial. Son los candidatos del Legislativo y del Ejecutivo los que fueron propuestos que están siendo señalados. Los otros son jueces en funciones que también no entiendo si son tan malos. ¿Por qué les dieron pase automático? Julieta Ramírez. Mira, aquí todavía ni se sabe quiénes son y el Damián ya está haciendo acá toda la telaraña y toda la novela. Mira, Es público. quienes no están de acuerdo con la reforma judicial esconden detrás de la estridencia y de la magnificencia simplemente pues que la reforma al Poder Judicial atenta contra los intereses que nosotros estamos buscando renovar. Necesitamos renovar el Poder Judicial. ¿Cómo pueden llegar a plantear que se suspenda el proceso, por favor? Si ya avanzó en la Cámara de todo, ya se cumplieron todos los requisitos. Lógicamente, quienes se han beneficiado de este Poder Judicial actual, pues no van a querer que se cambie de ningún motivo. Este Poder Judicial, a ver, ¿en qué momento normalizamos que tantos familiares fueran parte del Poder Judicial, entre ellos? ¿En qué momento empezamos a normalizar que haya personas encubiertas por los propios ministros de la Suprema Corte, empresarios, para que no paguen el dinero que le corresponde al erario público? ¿En qué momento preferimos que las cosas se queden como están en lugar de renovar a los jueces y magistrados con los que hubo una colusión espantosísima a través de despachos del Poder Judicial, de jueces magistrados, para despojarle a la gente de su vivienda? Este Poder Judicial está podrido. Y mira, es así que nosotros mismos sacamos a los propios candidatos. No desconozco los nombres, pero los dijo Noroña. Y Noroña, sí, ¿qué ha dicho? Pues sí, quitémoslo de una vez. Justamente es lo que ha dicho, quitémoslo si es posible de una vez, porque también hemos normalizado todo esto. Es decir, por ejemplo, los sabadazos, esto que cada fin de semana quieren andar liberando pillos, jueces, magistrados. Por Dios, mira, todavía esta semana, Silvano Aureoles, defraudación fiscal, corrupción y demás, saca su as bajo la manga, el amparo libre. Claro que queremos evitar que jueces corruptos estén ahí, pero si hay infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial, es en este Poder Judicial, y eso es con lo que queremos acabar. Y por nosotros, quitamos de una vez a los candidatos. Muy bien. Gibran Ramírez. Es que la verdad es algo que debería estar fuera de toda duda, que esos procesos en particular se tienen que detener. Yo no veo cómo podría haber un desacuerdo. Creo que no lo hay, ¿eh? Creo que nada más estamos en esta inercia de que Morena tiene que debatir con nosotros y alzar la voz, pero tampoco creo que ellos estén de acuerdo en que la abogada del Chapo Guzmán se convierta en juzgadora. Pues no, lo están diciendo ellos, ¿no? O sea, lo mismo. O que uno de los coadyuvantes legales del Mayo Zambada, de los que eligió su despacho en Estados Unidos para que les ayuden aquí en México, sea también candidato y reciba por parte de Morena, seguramente los tomaron desprevenidos, un reconocimiento que le hizo la Cámara de Diputados. O que el juez al que más acusaron, en ese caso incluso Alejandro Encinas, por quien yo tengo estima, de dictar 120 sentencias absolutorias en Ayotzinapa, sea también probablemente elegido como juez. Creo que van un poco tarde intentando corregir lo que ellos mismos generaron. Es decir, que el requisito de probidad que se
pedía para ser registrados como posibles candidatos ante el Poder Legislativo y ante el Poder Ejecutivo, y no se revisó. Como que parece que eso de la probidad en la Constitución es un requisito que se puede obviar porque dicen, a veces es subjetivo. Pero cuando ya tienes estos elementos objetivos que el propio gobierno ha denunciado, creo que eran perfiles que se tenían que quedar fuera. Ahora, hay que revisar también con qué grupos políticos del oficialismo están vinculados. Por ejemplo, de este juez que te decía de las sentencias absolutorias del caso Ayotzinapa con Tamaulipas. ¿No? Y por eso también es difícil para ellos. Muy bien. Una última ronda de conclusiones. Damián Cepeda, de Acción Nacional. Déjame hablar en esta ocasión al simpatizante de Morena. Tú no tienes por qué defender esto. Así tal cual te lo digo. O sea, yo entiendo que creíste en el proyecto de transformación y de cambio, pero esto no es cambio. O sea, argumentar que porque alguien abusó en el pasado, hoy vas a poner al abogado de un narcotraficante de juez, ¿te parece eso cambio? A mí no, pues, o sea, más allá de si le vas a Morena, te cae bien la presidenta, no puede pasar eso. Y eso no pasó de la nada, Leo. Todos sabemos que las listas que lograron pasar los filtros fueron porque tuvieron padrinazgos políticos. Hay que hacer una investigación de quién respaldó cada una de esas candidaturas y que tengan responsabilidad. Es que no hay un marco, un lugar en el que yo pueda aceptar ninguna argumentación para que sea válido que un defensor del crimen organizado esté postulado para ser juez en México. Simplemente no existe. Y yo por eso le digo, oye, espérense, esto no es otra cosa, a mí no me vengas con el rollo de que es que el pasado y que no, ahorita en el presente tú postulaste. Y cuando digo tú es tú, porque es el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Entonces, no, o sea, quieren cambiar el sistema de justicia, hay que cambiarlo. Esta reforma no lo cambió, pero yo respeto, ni siquiera estoy alegando el modelo, adelante. Lo quisieron hacer así, yo no creo que vaya a beneficiar, pero muy bien. Un verdadero cambio sería justicia más ágil, juicios más rápidos, orales, justicia más cercana, justicia cívica. Sería una defensoría pública de oficio para que sea gratuita la defensa de las personas. Sería una verdadera procuraduría, fiscalías que hagan investigación. Esa es una reforma a la justicia. Lo que se hizo hoy, desgraciadamente, es control político y además lo hicieron mal por las prisas. No pudieron revisar los perfiles y se colaron estos personajes. Hoy, reitero, lo sensato es esos particulares en donde están participando esas personas se tienen que cancelar. No es justo que los mexicanos vayan a estar bajo impartición de justicia de los narcotraficantes. Eso simple y sencillamente es inaceptable para ningún país y mucho menos para México. Julieta Ramírez, de Morena, conclusiones. Pues conclusión que aquí Damián viene a inventar su propia historia. Nadie quiere jueces de candidatos y mucho menos pues evidentemente de juzgadores, para nada. Ahora sí que nomás inventan una historia total para magnificar el asunto. Son 20 personas las que se han venido señalando. De 3,000 y tantos, sí, hay que decirlo. Si no me equivoco, es el 0.58% que se fue. Ojalá se pueda quitar. Veamos y fortalezcamos el proceso. Pero recordemos también que en el momento cuando se estaban haciendo los comités evaluadores, el Poder Judicial no quiso hacer su chamba, medio lo puso y luego ya no quiso. Entonces, tuvo que entrar el Senado a resolver una de las partes. Bueno, ya se presentó, nadie quiere aquí que haya jueces ni magistrados ni nada vinculados con ninguna organización. Al contrario, lo que queremos es ya que se acabe el lujo, el despilfarro del Poder Judicial, que haya jueces honestos, decentes, que se acerquen a la gente, que la gente los conozca. Y en este sentido aprovecho un poco rápidamente el foro para explicarle un poquito a la población, para invitarlos a votar el día 1 de junio, es muy importante. Van a recibir 6 boletas. La gente va a recibir 6 boletas. Las primeras 3 boletas son algo así, yo le llamo boletas nacionales, porque son cargos y candidatos y candidatas igualitos para todas las entidades de la República, que es para ministros de la Corte, muy importante, para magistrados del Tribunal Judicial. Este es nuevo, muy importante, porque antes el Consejo de la Judicatura dice el disciplinario, ¿no? Exacto, el Consejo de la Judicatura dice que revisaba el buen y correcto actuar de los juzgadores. Sí. Nunca un juez ha pisado la cárcel, así de fácil. Y, por supuesto, en lo federal, también el Tribunal Electoral.
Estas 3 boletas son para cargos nacionales y todos son iguales en el país. Y las siguientes 3 son para, digamos, juzgadores regionales, tus magistrados de la región y tu juez de la región. Parece complicado, pero está facilito. No se olviden que pueden practicar su voto. Hay una plataforma en el INE que se llama practicatuvoto.ine.mx y el 1 de junio hay que ir a votar. Urge renovar el Poder Judicial. Una última conclusión, Gibran Ramírez de MC. Bueno, concluyo que tiene que hacerse cargo de todos estos errores que principalmente cometieron en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Eso es responsabilidad de Morena, que tiene el Poder Ejecutivo y que tiene las mayorías en ambas cámaras. Hay que revisar por qué se incluyeron y quién incluyó a esos perfiles, cuáles son los padrinos políticos que tienen, por qué esa vinculación entre la clase política y los juzgadores y aquellos representantes de despachos de penalistas que están vinculados con el crimen organizado. En ese punto es donde está buena parte de la podredumbre de nuestro sistema político. Y no se han hecho cargo de eso. ¿Van a corregir ahora? Ok, bienvenidos, pero deberíamos y deberían haber revisado sistemáticamente a cada una de las personas que se postulaba para ser candidatos. En los hechos están reconociendo que eso no se hizo en su debido tiempo y es preocupante porque parece que decidirán en las elecciones 2 factores. Uno, como siempre, en toda elección, el dinero, y de ese tiene mucho el crimen organizado, y por otra parte las estructuras electorales, que esta semana se denunció desde Morena, desde la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, que se utilizan para beneficiar a unos y a otros no, y se acusó incluso de corrupción a la secretaria Ariadna Montiel en la plenaria, en la previa de Morena, lo cual trascendió a los medios de comunicación, y eso están haciendo en todas las elecciones, ¿eh? Lo están haciendo, por ejemplo, también en Gómez Palacio, donde pese a eso, con Omar Castañeda vamos a ganar la presidencia municipal y a generar el cambio que Morena no quiso hacer con Marina Vitela y su gobierno corrupto cuando triunfaron allí. Entonces hay que estar muy vigilantes también de lo que hace Bienestar. Pues muy bien, y si se va a revisar también habría, en 19 estados va a haber elección de jueces locales. Ahí quién sabe también si se colaron algunos de estos personajes pues que no tienen la probidad para ser jueces. Pero bueno, les agradezco mucho, Gibran, Julieta, Damián, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Y voy a hacer una breve pausa y viene el gran Bernardo Barranco, el sociólogo de las religiones, para pues terminar de hablar del legado del Papa Francisco en esta semana que le hemos dedicado tanto tiempo a este tema por su lamentable fallecimiento. Regresamos en un momento más.